Muy buenas tardes, tanto en la horario centro de México como en los horarios pacífico de México y en los horarios de quienes nos sigan por la actividad de seguirnos cotidianamente a nosotros en la Comuna de la Palabra. No quiero dejar de señalar, como cada semana hago desde que empezamos con este canal, de recordar que se cumple un día más, una semana más, un mes más, un año más, y el gobierno de México y el Estado mexicano mantienen la deuda histórica, y pese a que han declarado formalmente la negación de la mentira histórica sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, esta permanece como una deuda, pues no hay explicación verosímil, creíble, ni mucho menos la aparición de los 43. Apenas se reconocieron públicamente, no ha mucho, los restos de uno de los 43, por lo tanto son 42, más los 90,000 que ha reconocido el gobierno, más los que se acumulan. No quiero dejar de saludar a Angélica, la mamá de Viridiana Naid, nuestra alumna de la Facultad de Psicología con ya más de 8 años desaparecida. Y no quiero dejar de saludar a quienes desde Madrid, Barcelona, el País Vasco o Bilbao en algunos casos, a quienes desde Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Puerto Rico y algunas entidades federativas de nuestro país nos siguen sistemáticamente. No quiero tampoco dejar de agradecer al doctor Juan del Val su generosidad, su tiempo y la posibilidad de compartir con nosotros en la Comuna de la Palabra algunas cuestiones relativas a qué papel puede jugar la psicología de la educación, la psicología del desarrollo, la psicología evolutiva en esta era en la cual el miedo a los otros, el miedo al contagio, al decir de Michel Foucault, el convertirnos en los vigilantes y celadores de los otros, por culpa de los que no traen cubrebocas nos contagiamos los que nos cuidamos, por culpa de los que no se cuidan, quienes hicieron el juramento hipocrático dicen, yo por qué me he de preocupar por ellos si ellos no se preocupan, pero hicieron un juramento de hipócritas, que no de Hipócrates. Y naturalmente, ¿qué papel juega la psicología? No quiero, por razones históricas de nuestro país, dejar de plantear una primer pregunta que alguna vez le hice y que sí me gustaría que lo comentara. Le pregunté a propósito del doctor Serafín Mercado Domenech, quien hubiera publicado un libro que en aquel tiempo salió en trillas y se intitulaba algo así como El procesamiento humano de la información, cuando el conductismo en nuestro país y en España seguramente también era dominante. ¿Qué papel jugó, por ejemplo, ese trabajo de Serafín Mercado en el desarrollo de un costal en el que se metió mucho y se explicó todo, el costal de la psicología cognitiva o cognoscitiva o como queramos llamarle, porque ahí metieron todo, metieron a Valona, a Piaget, a Vygotsky, al procesamiento humano de la información, metieron todo? Y para no perder el tiempo con mis disquisiciones, agradeciendo otra vez al doctor Juan del Val, quien se hubiera formado con el doctor Jean Piaget. No creo que necesite mucha presentación en el doctor Juan del Val. Tiene una cantidad enorme de libros publicados sobre psicología evolutiva, el desarrollo de las nociones sociales, cómo discutir la solidaridad ahora, entender la sociedad en encierro, en distanciamiento físico, etcétera. Cierro mi boquita, muchas gracias, Juan del Val, y adelante. Bueno, no sé exactamente qué es lo que quieres que cuente. ¿Cuál es
¿qué pregunta es la que me haces? Yo creo que la psicología del desarrollo es un complemento muy útil para el trabajo escolar, porque la psicología del desarrollo, la psicología evolutiva, estudia cómo se forman nuevos conocimientos y una de las cosas y cómo se forman nuevas conductas. Y una de las cosas que promueve la escuela es la formación de nuevos conocimientos y de nuevas conductas. Entonces, saber cómo se produce eso, pues resulta una cosa bastante útil. Y aquí yo creo que ha sido de una gran utilidad el trabajo que ha realizado Jean Piaget explicando cuál es el proceso de formación de nuevos conocimientos. Es decir, Piaget siempre ha insistido en el papel activo que tiene el sujeto en la formación de nuevos conocimientos. Se ha opuesto claramente al conductismo, en el que parece que el conocimiento viene de fuera, porque él siempre ha insistido en que el sujeto es un sujeto activo, un sujeto que está actuando continuamente y a través de las resistencias que encuentra a su actuación va formando esos nuevos conocimientos. O sea que yo creo que esa es un poco la idea de Piaget, que creo que nos resulta muy importante para dentro de la escuela, y eso de alguna manera lo habían anticipado ya los movimientos pedagógicos de principios del siglo XX, incluso desde finales del siglo XIX. John Dewey, que había defendido ese papel activo del sujeto. Pero en esa línea se sitúan los trabajos de pedagogos tan interesantes como Montessori, como de Crowley, que hacían propuestas de una forma un poco intuitiva, mientras que Piaget ha mostrado cómo se van formando los conceptos científicos y cuál es el papel que tiene el sujeto en la formación de esos conceptos. No sé si es un poco esto lo que querías que explicara. Quizá valga la pena, porque aparece una categoría que alguna vez discutía con psicólogos formados con Leontief sobre la categoría de actividad en psicología, que tanto Rubinstein como Leontief, como Piaget, como el mismo Vallon o Vygotsky plantearon y desarrollaron de manera muy importante. En la actualidad, por ejemplo, en el confinamiento, la categoría de actividad dentro de la actividad escolar o educativa formal adquiere nuevo sentido, o hemos reducido la categoría de actividad al acto motor y la actividad motriz física del niño, compartiendo con otros niños, interactuando con los objetos de conocimiento, interactuando con sus otros compañeros, que ahora con la nueva modalidad parece ser que no nada más se trata de trasladar el aula a la casa, hacer un school home, trasladar el ambiente de aprendizaje de la escuela al hogar. Parece ser que no es una tarea muy sencilla. ¿Cómo enfrentar ese dilema tanto de maestros como de la escuela para asegurar la construcción de conocimientos sociales, histórico-culturales, y además aprovechar esta coyuntura para la práctica educativa? Porque la noción de actividad parece ser que al mediatizarse con la televisión, en el caso de México, porque paradójicamente no todos en América Latina tienen acceso a la internet, entran por vía televisión, y entonces la interacción, la actividad, ¿cómo se ve afectada en este proceso o no se ve afectada? Bueno, yo creo que una de las tareas importantes de la escuela es facilitar la interacción entre
entre los sujetos, porque los sujetos aprenden muchísimo a partir de la interacción, de la confrontación y de la cooperación con otros compañeros. Claro, si están en su casa, pues no tienen esa... no tienen contacto con otros compañeros y eso yo creo que es algo negativo. Y la televisión y bueno, incluso Internet no pueden sustituir esa labor de interacción que se produce en la escuela. La televisión, que es algo mucho más pasivo, todavía menos que la computadora o que Internet. Pero incluso yo creo que los sujetos tienen que hacer cosas y una de las vías por las que aprenden una gran cantidad de cosas es a través del juego social, a través del juego de reglas, y el juego social pues difícilmente se puede practicar en el aislamiento. O sea que yo creo que estamos buscando unos sustitutos que son muy pobres para lo que es la actividad que se realiza en las escuelas. Yo creo que hay que tratar de que, con todas las medidas de seguridad posibles, los niños vuelvan a participar en las actividades escolares colectivas. Se puede disminuir, y creo que es conveniente, el número de alumnos por aula, se pueden mejorar las condiciones y sobre todo creo que lo que hay que hacer es detectar las infecciones por coronavirus y tratar de alejar, de aislar a aquellos individuos que estén contagiados, ¿no? Yo creo que eso es algo importante. Siguiendo la mayoría de tus publicaciones, libros y estudios en psicología evolutiva, probablemente se ha sesgado lo que voy a decir. Sin embargo, entre la educación media superior y la educación básica, primaria, secundaria, preescolar, sí existen diferencias importantes que en el caso de la educación media superior y superior es probable que esos mecanismos de interacción, aunque bien decía en una discusión que teníamos con el buen César Coll y Salvador, entre la noción de interacción e interactividad, porque efectivamente no necesariamente se da en todos los procesos de interacción físicamente observable, medible, cuantificable, el proceso de la actividad entre los diferentes participantes del hecho educativo. En el caso de la educación superior y media superior, creo que los muchachos ya han construido estructuras psicológicas que les permiten mediatizadamente, valga este concepto medio vygotskiano, mediatizadamente con la tecnología y los instrumentos de adquisición y producción de conocimiento, afrontar contenidos curriculares. Pero en la educación básica parece ser que no es así. Sí se requiere la interacción, la presencia, la actividad física. Esta idea de interacción e interactividad es salvable en el contexto actual, porque en la entrevista que recientemente te hicieron y publicaste en tu página de Facebook, se señalaban algunas cuestiones a propósito de que la coyuntura, además tenemos claro que es transitoria, dure lo que dure, no va a permanecer todo esto para siempre en el confinamiento y el distanciamiento físico. Sin embargo, esto tiene una serie de impactos en la concepción que las prácticas educativas y el aprendizaje tienen en los niños. ¿Cómo afrontar estos problemas?
Bueno, yo creo que es muy importante que los niños tengan una actividad tanto en el mundo físico como en el mundo social. Los bebés aprenden sobre la realidad física actuando sobre ella. Es decir, desde que están en la cuna están chupando los objetos, llevándoselos a la boca, tirándolos desde la cuna al suelo y viendo por dónde caen, y hay que seguir realizando esa actividad. Y creo que la actividad es importante en todos los niveles. Yo creo que un estudiante de química no le basta con ver reacciones que se producen en una pantalla de la televisión, sino si quiere conocer las propiedades de las sustancias químicas, le conviene intoxicarse un poco con cloro, haciendo una producción de cloro y respirándole y asfixiándose y teniendo que salir al aire para poder respirar, porque si no se convierte en un conocimiento puramente teórico. Evidentemente, para los sujetos mayores hay muchísimas cosas que se pueden aprender de una forma puramente verbal, cosa que no sucede con los más pequeños. Digo, los primeros pasos del desarrollo de la inteligencia, pues no hay actividad verbal, porque los niños hasta los 2 años más o menos, pues no empiezan a hablar, y el lenguaje ocupa un papel fundamental en el desarrollo cognitivo, sobre todo durante el periodo de las operaciones formales, es decir, a partir de la adolescencia. Pero yo creo que hay que actuar sobre las cosas. No podemos descubrir las propiedades de las cosas más que experimentándolas. Así, por ejemplo, nos pasa con la alimentación. No nos podemos alimentar leyendo libros de cocina, con recetas de cocina. Tenemos que preparar esas recetas, lo cual supone una actividad práctica, y ahí es donde avanzamos en nuestro conocimiento. Yo creo que la cocina es una actividad muy buena que los niños en este momento que se han tenido que quedar en sus casas, pues deberían participar con los adultos en la elaboración de recetas de cocina, porque a través de la cocina se descubren una gran cantidad de propiedades matemáticas, físicas y químicas, ¿no? Hay que calcular cantidades, hay que pesar, hay que realizar mezclas, hay que realizar procesos como calentar o llevar al horno, y todo eso creo que constituye un aprendizaje muy útil que en las familias se debería aprovechar, porque eso sí se puede hacer en la casa. Entonces yo creo que para mejorar perdón, en este estado en el que nos encontramos, lo que se debería hacer es que los niños participaran, que los padres les hicieran participar en muchas de las tareas que hay que realizar en la casa, ¿no? Eso me parece. Esto significa que una categoría que manejan los educadores, apoyo pedagógico, lo tendrían. Si antes el niño se iba desde la casa a la escuela entre 6 y 7 horas, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de 8 a 12 en los más pequeños, 1 de la tarde, 4 o 5 horas, y el maestro como agente activo de la práctica educativa
junto con los compañeros entre pares, se encargaban del ambiente de aprendizaje, los padres tenían un papel muy marginal en este apoyo pedagógico. Ahora, dadas las circunstancias, se impone y se plantea el que los padres aprovechen este confinamiento para poder elicitar entre los muchachos y niños ese aprendizaje. Sin embargo, enfrentamos un segundo problema. Algunos de los padres de familia no tienen la experiencia cultural y la experiencia para servir de apoyadores o de apoyo pedagógico. Recuerdo cuando Emilia Ferreiro alguna vez decía: queremos que los hijos aprendan a leer y escribir, pero en la casa nadie lee ni el periódico. La época en que el periódico se podía leer, ni había bibliotecas ni libros. Es decir, el ejemplo del que alguna vez habló Makarenko, la educación es la mejor educación es el ejemplo, no lo están aportando esos núcleos familiares. Entonces, ¿cómo resolver estas cuestiones que trascienden a la escuela, que trascienden al hecho educativo formal, pero no al hecho educativo no escolar, sino al hecho educativo en la familia? Porque de alguna manera hasta los padres indígenas analfabetos educan a sus hijos en sus valores, creencias, tradiciones, uso de la lengua y otra serie de elementos. Tengo la impresión de que efectivamente esta dinámica de confinamiento, aislamiento, y ahora que en España hablaban de los grupos burbuja, grupos de niños que interactúan entre ellos, pero como grupo no interactúan con los otros, para ir identificando los mecanismos de transmisión. Son una opción para el ámbito de la salud, pero no para el ámbito de la educación. ¿Cómo transitoriamente enfrentar estos dilemas? Porque lo que plantea requiere que los padres tengan cierta competencia, valga el término de competencia, capacidad o recursos cognitivos y culturales para poder impulsar ese apoyo pedagógico, porque efectivamente puede aprovechar las labores del hogar, pero en el fondo esto implica los otros problemas sociales y culturales económicos, el dinero, las necesidades para obtener en estas condiciones los recursos para sobrevivir, qué sé yo. Entonces creo que el problema está más complejo de lo que lo vemos, no lo sé. Sí, creo que evidentemente el problema es un problema muy complejo y podríamos llegar a la idea de que lo que hay que hacer es educar a los padres, hacer una escuela para los padres, porque tienes mucha razón en lo que dices. Hay padres que pueden entender perfectamente la necesidad de que los niños participen en las tareas y en explicarles, ayudarles y dirigirles en la realización de esas tareas, y hay muchos padres que van a ser incapaces de realizar esa tarea, y pues ahí difícilmente podemos hacer nada. Tienen razón en que, claro, por ejemplo, para que los niños aprendan a leer y escribir es muy importante tener el ejemplo, y si en su alrededor nadie lee ni escribe, pues muy difícilmente van a tener la necesidad de aprender a leer y a escribir. Resulta muy útil para que los niños aprendan a leer y a escribir que los padres les lean, pero eso solo sucede en un determinado tipo de familias, no en otro. O sea que ahí hay una desigualdad. Por eso se dice que uno de los factores que más influyen en el rendimiento escolar es el origen social de los sujetos. Los que vienen de familias
de un determinado nivel cultural y socioeconómico, tienen ganado una buena parte del trabajo escolar, ¿no? Y eso se repite continuamente. Pero bueno, yo creo que nosotros lo que podemos hacer es pues aconsejar a los padres que traten a sus hijos como seres humanos y no estén esperando a que sea la escuela la única que los forme. En la familia se recibe una formación importante, pero claro, la escuela tiene un papel fundamental, porque la familia no es una sociedad propiamente dicha. En ella dominan las relaciones afectivas, pero en cambio en la escuela tienes que cooperar y competir con otros individuos con los que los lazos afectivos son secundarios, existen, pero no son como los lazos afectivos que existen dentro de la familia, me parece. Habría otro problema que, sobre todo las autoridades educativas, porque las autoridades educativas, lo mismo que las autoridades económicas de mercado, se subordinaron a las autoridades de salud o sanitarias. Esto implicó que las condiciones de trabajo escolar también se vieron afectadas. Los maestros no dan clase directamente con los alumnos, lo dan desde su casa. Ahorita me olvido del aspecto de que si el maestro no tuvo para pagar el internet, si el maestro no tiene las computadoras para manejar, si no tiene energía eléctrica, qué sé yo, esas cuestiones las doy por descontadas. El maestro que está en su casa y que tiene 2 o 3 hijos además, que debe ser el padre de familia que apoya a sus hijos en un grado, otro y otro, y que además tiene que dar clase desde su hogar, el trasladar a la casa el aula, el crear el ambiente de aprendizaje desde la casa, mediado por las computadoras, con los otros alumnos de su grupo, implica, fuera de ya de la relación tecnológica y de recursos económicos para ello, que el maestro al mismo tiempo tiene que ser padre de familia, apoyo académico de sus hijos, para quienes lo son naturalmente, y además el maestro de grupo y de grado correspondiente. Esto tiene sus implicaciones pedagógicas naturalmente, porque no estamos tomando en consideración, más allá del miedo al contagio y del abatimiento del sistema de salud por uso de camas, uso de respiradores artificiales, medicamentos, una enfermedad nueva que poco se conoce, que además se le aprovecha poco para educar a los niños. ¿Cómo enfrentar esa otra cuestión, la del docente? Porque el docente no es un ser neutro que está al margen de esto, él también tiene sus miedos, tiene hijos, el contagio, se tiene que cuidar, tiene que dar clase, tiene que preparar un espacio de su casa como área de enseñanza y al mismo tiempo un espacio de su casa como área de aprendizaje para sus hijos. Esto, ¿qué impacto tiene también sobre el desarrollo y el aprendizaje? Porque esta modalidad nos impone algo que va a tener un impacto para algunos bien traumático. Y ahora que está de moda el concepto de resiliencia, aunque es muy viejo desde Boris Cyrulnik, que ya lo planteaba hace algunos 40, 50 años atrás. El problema no es solo de resiliencia o de terapia para la ansiedad, angustia, desesperación. Eso es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Pero el aspecto de la organización del ambiente de aprendizaje, ahora desde el punto de vista del docente, porque el docente es el que, ¿cómo va a darse cuenta de los estados de los alumnos, de los niveles de aprendizaje, la evaluación del aprendizaje? Las metas de aprendizaje se vuelven cada vez más abstractas. En una etapa en la cual los niños o son preoperatorios, ¿sí?,
o apenas están llegando a los niveles operatorios, en otros casos, y esto dificulta no solo la enseñanza, la evaluación del aprendizaje y el sentido que tiene el aprendizaje para el niño, porque además para el niño tenía sentido ir a la escuela, distraerse de la casa, ver a los amigos, jugar, etcétera. Hay otros sentidos culturales y sociales que son importantes y que se ven derrumbados en esta coyuntura. ¿Cómo enfrentarlos y cómo apoyar a los docentes en esta labor? Bueno, pues me parece bastante difícil. El trabajo de educación, bueno, si el maestro se limita a grabar una lección y transmitirla a los alumnos, entonces es una tarea relativamente sencilla, siempre y cuando no tenga que estar ocupándose de sus propios hijos al mismo tiempo, como tú dices. Pero el trabajo de la educación a distancia, la educación no presencial, es bastante penoso. Porque claro, cuando uno da clase, yo he dado clase a grupos de alumnos de 200, 300 alumnos, tú hablas, algunos alumnos interaccionan contigo, hablan, te hacen preguntas, etcétera, etcétera, pero también he sido profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y ahí el trabajo se convierte en mucho más penoso, porque claro, cuando tus alumnos te escriben y te hacen preguntas por internet, y en esta universidad, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, teníamos alumnos matriculados en alguna asignatura como por ejemplo 2.500. Entonces, claro, si te empiezan a escribir para preguntarte cosas, pues realmente tú no das abasto, ¿no? Con que haya un pequeño grupo que te escriba, no te van a escribir los 2.500, porque si te escriben los 2.500, pues no tienes la menor posibilidad de contestarles. Pero aunque te escriban 250, es muy difícil contestar a las preguntas y a las inquietudes de 250 alumnos. O sea que el trabajo a distancia es un trabajo bastante penoso en el momento en que haya interacción alguna interacción entre el alumno y el profesor, ¿no? Y sigue planteándose entonces el problema de cómo evaluar el aprendizaje, porque me queda claro cuando lo comentaba con Juan García Madruga en la UNED, precisamente, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el problema de la evaluación del aprendizaje a distancia por objetivos específicos en educación superior, pero en educación básica, porque el problema implicaría reconocer que entre los 6 y los 12 años, que es lo que abarca más o menos la primaria, y entre los 2 o 3 y 5, que es lo que abarcaría un preescolar, ¿sí? O 12, 15, 16 cuando mucho en secundaria, las estrategias de reflexión, ¿cómo evalúo el aprendizaje? Pues solamente, yo recuerdo que alguna vez mucha gente señaló que evaluar de memoria, los exámenes de opción múltiple, permiten evaluar estrategias algorítmicas o probabilísticas de cómo pasar un examen de opción múltiple. Implicaba la memorización, aunque en mi muy particular punto de vista implica que es muy activo el proceso de memorizar. Es decir, la categoría de actividad como proceso psicológico interno
memorizar, organizar la información, reflexionarla, imponerle un sentido, generalizar conceptos, transferir de un nivel a otro nivel de análisis el contenido de aprendizaje para una situación diferente. Yo recuerdo cuando el terremoto de 1985 en México, yo me había aprendido de memoria todas las fórmulas de física, sobre todo la ley de la elasticidad perfecta de Robert Hooke, aquella que decía dentro de los límites de la elasticidad perfecta las deformaciones que sufren, y pasé con 10 física. Pero el día que vi una señora en estado catatónico, porque perdió su departamento, su familia, su trabajo, perdió todo y se quedó en estado catatónico varias horas, entendí la ley de Hooke, porque dije, dentro de las condiciones normales de presión emocional y recursos cognitivos con los que se cuenta, la elasticidad psicológica para afrontar la situación traumática, pero parece ser que esta capacidad de transferir de un estado a otro, porque había maestros que me decían, cuando seas grande lo entenderás. He llegado a grande y no he entendido muchas cosas, pero ¿cómo evaluar todo ello en esta era del confinamiento y en esta hora de la educación semipresencial o a distancia? Bueno, pues no sé, digo, yo creo que de todas formas la evaluación tiene que tener sobre todo una función formativa. Me parece que eso es muy importante. La evaluación debe servir sobre todo para que, más que para clasificar al alumno, para ayudarle a progresar, ¿no? Ese era el sentido que tenían los primeros test de inteligencia que elaboró Binet y Simón. No era, aunque luego se ha hecho ese uso, pero no era para clasificar al alumno como en un determinado nivel de inteligencia, sino justamente para, si tenía algún retraso, ayudarle a superar ese retraso. Entonces yo creo que ese es el papel que debería tener la evaluación. Y yo creo que en los primeros niveles educativos, en la educación primaria, pues la evaluación debería tener un papel muy reducido. La evaluación la debería, sin hacer pruebas, la debería realizar el profesor a partir del contacto que tiene con los alumnos. Pero no tiene mucho sentido poner exámenes a los alumnos en la educación primaria e incluso hacerles repetir curso, que se ha demostrado claramente que tiene muy poca utilidad. Lo que hay que hacer es ayudarle a superar las limitaciones con las que se encuentra, y esa creo que debe ser la tarea fundamental de la evaluación. Luego ya, sobre todo en los niveles universitarios, pues la evaluación tiene una función de selección social para dar un título o algo así. Ya no tiene esa función formativa que me parece que debería ser muy importante en la evaluación. Entonces podríamos asumir que, independientemente de la coyuntura, del confinamiento, distanciamiento y demás, se tiene una concepción errónea de la evaluación del aprendizaje y del desarrollo, porque ésta se ha instrumentado para certificar o acreditar. Es decir, acredito que tienes las competencias para tener el título y la cédula profesional. Acredito que tienes las competencias para pasar de segundo a tercer grado de primaria, pero además como una herramienta de evaluación laboral, porque el maestro que no califica alumnos quiere decir que no está trabajando. Y si reprueban muchos alumnos, quiere decir que trabaja mal. Pareciera ser que la evaluación del aprendizaje se ha convertido en una herramienta de control social, en el sentido laboral, de selección social, como señalas,
y herramientas para vigilar y castigar en caso necesario a quienes no cumplen los criterios y parámetros del sentido que se le imprime al hecho educativo, porque pareciera ser entonces que antes de la coyuntura del COVID-19 y ahora más evidente, es una herramienta de control para que el maestro demuestre que trabaja, para que el alumno pueda justificar por qué pasa de un grado a otro, y no como una herramienta de apoyo y formación psicológica y pedagógica. Debe ser replanteada entonces la estrategia educativa y la estrategia de evaluación del aprendizaje, según entiendo lo que planteas. Hombre, yo creo que hay que replantear muchísimas cosas en la educación. Yo creo que por eso la educación no progresa excesivamente, porque se siguen haciendo prácticas que corresponden a siglos pretéritos, y tendríamos que adaptar la educación a la situación que tenemos en el presente, ¿no? Y yo creo que efectivamente la evaluación tiene un papel fundamentalmente represor, como en cierto modo pues ya se ha señalado en otras épocas, ¿no? Hace ya tiempo. Vigilar y castigar, ¿no? Foucault, yo creo que... Nada, dime. Sí, esa idea de Foucaultiana, pero hay otro asunto que señalaste que me parece importante. Entonces también hay que recategorizar, reconceptualizar y reflexionar sobre la categoría de inteligencia, porque desde Binet-Simon, ¿qué es la inteligencia? Lo que mide mi test. ¿Y qué mide tu test? La inteligencia. Desde ese tipo de definiciones circulares hasta la definición de Piaget. Jean Piaget, a mi entender, lo que plantea es que la inteligencia es una herramienta que permite el paso de una etapa de menor conocimiento o menor capacidad para resolver problemas a otra de mayor conocimiento o mayor capacidad. Si esto lo hace solo o colectivamente el niño, que era parte de los pleitos de un debate que no se dio entre Vygotsky y Piaget, porque cuando Vygotsky escribe sobre Piaget, Piaget no se dio cuenta de ello. Cuando se da cuenta Piaget, Vygotsky ya estaba muerto. Entonces el debate ha sido más para los post-vygotskianos, post-piagetanos y otra serie de halos, valga la expresión irónica, ¿sí? Pero en el fondo, este problema de la categoría de inteligencia pareciera ser que aún pervive en la práctica educativa, porque efectivamente los maestros y este muchacho es más inteligente que el otro, que lleva al concepto de inteligencias múltiples, por ejemplo, de Howard Gardner, para salvar de la debacle a la categoría de inteligencia. Pero ni la de inteligencias múltiples ni algunas otras le han dado salida. Sigue siendo legítima la idea de Piaget, con la cual concuerda ciertamente Vygotsky y Vallon, como una herramienta que se va construyendo. No sé si social, interacción, ese es otro pleito, ¿sí? Si construye, se apropia, adquiere, si lo hace una socioconstrucción y demás. Pero ¿qué debiéramos entender tras esa categoría de inteligencia? ¿Y qué papel juega esta en el hecho educativo? Y a la inversa, ¿qué papel juega el hecho educativo en el impulso de la inteligencia? Hombre, la inteligencia, una de las definiciones que se dan de la inteligencia es la capacidad de adaptación a situaciones nuevas. Y evidentemente ese ha sido uno de los grandes logros de la especie humana, la capacidad de adaptación a situaciones nuevas, que nos ha permitido controlar la realidad, e incluso también nos permite destruir el planeta, como está sucediendo en buena medida por la actividad humana. Pero evidentemente la inteligencia ha permitido resolver situaciones nuevas y conseguir grandes logros, como
digo, pues todo el desarrollo científico, los viajes espaciales, el control de las enfermedades, etcétera, etcétera. No estamos sometidos a los acontecimientos, sino que de alguna manera los controlamos y los anticipamos. Pero yo creo que el desarrollo de la inteligencia es algo importante y a lo que la escuela debería contribuir, y debería contribuir colocando al sujeto en situaciones problemáticas y haciendo que la resuelva, que se enfrente con problemas nuevos. Yo creo que eso es lo que la escuela debería promover. Es curioso, esta última pregunta, no es la última de la charla, sino digo esta última que me surge, o esta más reciente, me lleva a una pregunta casi de naturaleza política. Entonces, lo que están haciendo los gobiernos, en España, por ejemplo, el joven presidente que tienen, en México, no nuestro tan joven presidente que tenemos. Bueno, tampoco el nuestro es tan joven. Bueno, pero Pedro está más joven que el nuestro. Bueno. Pero fuera de esa especificidad, quizá valga la pena. Parece ser que entonces están desaprovechando esta oportunidad y coyuntura, que se ha visto más como tragedia que como oportunidad de desarrollo y afrontamiento, porque además fue inevitable. Fue inesperada, sí es consecuencia de formas de vida que humanas o antropogénicas, valga el terminejo, ¿sí? Estilos de vida y de abatimiento de la salud pública, privatización de la salud, los pleitos entre la industria químico-farmacéutica, quién saca primero la vacuna, si los rusos, los chinos, los ingleses, etcétera. ¿Quién tiene los medicamentos? ¿Quién vende y produce los instrumentos de salud? Eso genera también en parte este problema o lo magnifica. Pero ¿cómo aprovechar como oportunidad de afrontamiento ante la novedad? Porque el argumento desde la OMS, la misma Comisión Económica para América Latina, lo que sería la UNESCO, han planteado esto como una situación inesperada e inevitable en consecuencia y desconocida. El problema es que si somos inteligentes bajo el criterio de definición que utilizas, consideraría que, según tu planteamiento, pudiera derivar un corolario de que lo que han hecho nuestros gobiernos ha sido desaprovechar esta coyuntura para poder transformar nuestras prácticas y relaciones sociales y elevar nuestra calidad de vida. Porque de otra manera no nos estamos adaptando, nos estamos defendiendo, por así decirlo, y para no perecer, ya no solo del virus, sino del miedo a que me contagie otro. Por lo tanto, he aprendido que lo más seguro es lo privado, mi casa. Lo público es muy peligroso. Por ejemplo, que es una enseñanza de esta coyuntura, cómo afrontar también este mecanismo de afrontamiento ante la novedad, porque no es solo un problema de inteligencia, es un problema de previsión y de superación. ¿Cómo afrontar esto? Claro, pero los seres humanos, una de las características de los seres humanos es que somos seres sociales, ¿no? Seres, como dijo ya Aristóteles, somos animales políticos, ¿no? Entonces, este virus, en cierto modo, nos está limitando, porque está reduciendo nuestras capacidades sociales. Nuestras capacidades sociales se han deteriorado porque la interacción directa se ha reducido a poco. Ahora, bueno, con Internet, con las redes sociales, etcétera, etcétera, sigue habiendo muchas posibilidades de interacción, pero sabemos que la interacción directa, la interacción física, el tocarse, incluso sabemos que la piel desempeña un papel muy importante en el desarrollo,
han quedado muy reducidas por el miedo al contagio. O sea que creo que bueno, tampoco la pandemia nos ha hecho aprender grandes cosas, nos ha obligado a intentar resolver una serie de problemas. Tenemos que estar continuamente adaptándonos a esta nueva situación, pero yo no creo que sea una gran oportunidad para aprender muchas cosas nuevas, me parece, no lo sé, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Bueno, naturalmente, en esa búsqueda, digámoslo así, optimista, con un optimismo fundamentado, decía el buen Carlos Monsiváis, porque el entorno está muy dramático para ser optimistas en ese sentido amplio. Afrontar esta estrategia desde cualquier gobierno, el que sea, el ruso, el chino, el español, el que gustemos, hasta las autonomías, Cataluña, Navarra, qué sé yo. Y por acá América Latina ya ni digo, porque estamos lamentables, ¿no? En algunos estados-nación. Pero el problema entonces, a mi entender, de lo que llevamos de la charla, tenemos que recuperar la noción del carácter activo del sujeto de la actividad de aprendizaje o la categoría de actividad. Tendríamos que recuperar el carácter del apoyo psicopedagógico o pedagógico de los padres y de las formas de vida, involucrar a los estudiantes en la dinámica de la vida cotidiana, a los niños, a quien sea. En tercera instancia, recuperar esa noción de inteligencia en el sentido de capacidad de adaptación ante la novedad, ante el cambio, porque esa ha sido una cualidad humana que nos ha dado, pero no solo humana, vamos, los etólogos han demostrado muy claramente esa competencia, y filogenéticamente hablando. Y naturalmente, un concepto que aunque entre darwinistas y neodarwinistas se manejó como muy seguro, muy inamovible, la competencia y la lucha del más fuerte sobre el más débil. Creo que el buen Franz de Waal, etólogo austriaco radicado en Estados Unidos, junto con Jane Goodall, por ejemplo, y Manish y otros, han demostrado que el comportamiento solidario, entre otras especies no humanas, es otra de las cualidades, no solo la competencia, sino el comportamiento cooperativo, valga, y que tenemos los dos genes, a diferencia de la idea de Freud. Bueno, esa era ya una idea que defendieron los anarquistas en el siglo XIX. Kropotkin, que tiene que es un gran pensador, que tiene un libro que se llama El apoyo mutuo, pues ya defiende lo importante que es la cooperación, pero yo creo que eso no está reñido con las ideas de Darwin, ¿no? Sí, quizá valga la pena aquí recuperar ese espíritu cooperativo, que no está reñido con el trabajo de poder avanzar individualmente bajo ciertas circunstancias, pero en esas dos referentes, el espíritu de lucha y el espíritu de solidaridad o de mutualidad, valga la expresión, sí. Poder impulsar el afrontamiento de esta coyuntura que en algún momento va a tener que acabar. Y así como inicia esta y acaba esta, vendrán otras. Sí, yo creo que esto ha sido una prueba importante que hemos abordado de una manera distinta de otras situaciones anteriores, porque claro, por ejemplo, con la peste negra en la Edad Media, pues no se sabía casi nada de cómo se transmitía, se promocionaba también el aislamiento. Recordemos pues el Decamerón de Boccaccio, en el cual hay una serie de gente que se aísla, que se va y se cuentan cuentos, pero claro, en este momento tenemos muchos más medios para
para entender y combatir la situación, y yo lo que espero es que, bueno, pues que dentro del menor plazo posible exista la vacuna y podamos volver a seguir teniendo las interacciones que hemos tenido anteriormente. Y creo que eso dentro de la escuela es muy importante. Yo creo que los niños necesitan estar en contacto con otros niños y no simplemente con la familia, y mucho más en este momento en que las familias son unas familias tan reducidas. Cuando las familias tenían 8, 10, 12 hijos, podías cooperar y competir dentro de la familia, pero en este momento en que muchas familias solo tienen un hijo o tienen dos de edades diferentes, la competencia y la cooperación entre los niños es prácticamente nula. O sea que por eso es muy importante la función que desempeña la escuela, y creo que lo que sería deseable es que los niños pudieran volver a la escuela lo antes posible, para volver a tener esa interacción, para volver a jugar juntos, para volver a competir y cooperar juntos, ¿no? Pues mi querido Juan, llevamos así prácticamente una hora, unos minutos menos. No quisiera, antes de cerrar este programa, preguntar si quisiera cerrar con algún mensaje. Nos está siguiendo Eliseo Guajardo Ramos, que bien conoces. Bueno, Felipe Cruz de la UNAM, que nos damos está un fuerte abrazo desde aquí a Eliseo. Nosotros querríamos ir por México, pero de momento estamos confinados. Aquí no digo, yo tengo ganas de viajar a México, y también tengo ganas de viajar a Brasil, donde tengo a mi hija, pero en este momento es bastante desaconsejable viajar a ningún sitio. O sea que aquí estamos confinados en casa. Yo prácticamente no salgo hace meses de casa. Hay que salir de vez en cuando, hay que ir algunas veces al médico y esas cosas, hay que salir alguna vez a hacer la compra, pero yo prácticamente no tengo contactos sociales desde hace meses, y yo creo que eso es muy lamentable. De hecho, buena parte de este tiempo lo he pasado en una casa que tenemos en el campo, que está en medio del monte, en la cual no hay nadie alrededor. Alguna vez tenemos que bajar al pueblo para hacer algo de compra, pero allí el único contacto es con las ardillas, con los pájaros, con las cabras, que afortunadamente de momento parece que todavía no contagian el virus. Entonces, bueno, pues siento no poder ir por México como desearía, pero bueno, tendré que esperar a que esto pase, quizá a que nos podamos vacunar y ya no exista la posibilidad de coger esta enfermedad, que por otra parte pues seguirá estando viva. Lo que pasa es que podremos controlarla mucho más que en este momento. Quizá ya habrá tiempo de beber otro mezcal del que bebimos alguna vez en tu casa en Madrid. Ajá. Un molito de Oaxaca, que seguramente todavía tendrás mole y chiles en tu casa, pero Teresa de Ávila, alias Santa Teresa, se hizo así. En el aislamiento casi, en Ávila, curiosamente. Bueno, pero Santa Teresa tenía muchas relaciones sociales, estaba fundando monasterios continuamente, o sea que yo creo que tenía una vida social también intensa, ¿no? Y entonces, bueno, una cosa es tener la vida social reducida porque uno quiere,
y otra cosa es tener la vida social reducida por obligación. Claro. ¿Sí? Pues mi querido Juan, aparte de que te manda un abrazo de regreso Eliseo Guajardo y de que Felipe Cruz de la UNAM manda saludos y todos los que nos están siguiendo, no quiero dejar de agradecerte tu generosidad, tu tiempo, tu colaboración. Este video se va a subir a nuestro canal de YouTube en La Comuna de la Palabra. Y sigo invitando a quienes entraron más tarde que se suscriban al canal de YouTube La Comuna de la Palabra y ahí verán completo este y otros videos. ¿Querías decir algo más, Juan? No, que nada, que gracias a ti y espero que podamos vernos en un tiempo relativamente corto. Pues muchas gracias y hasta la próxima, doctor Juan del Val. Bueno. Y seguimos adelante resistiendo. Con aguante. Así debe ser. Bueno, chao.